Bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 13, referido al dinero. ¿Qué es el dinero? Normalmente identificamos al dinero con riqueza, ya que poseerlo nos permite acceder a una gran cantidad de bienes y servicios. Pero el dinero no es más que eso. Es un intermediario aceptado en todo el mundo para realizar intercambios. A lo largo de la historia ha tenido diferentes formas según sus circunstancias. En principio fue la sal, de ahí deriva el nombre salario, joyas, piedras preciosas, metales preciosos, ganado, etc. Bienes como el azúcar, el café, los cigarrillos también han sido empleados en algún momento de la historia, sobre todo en la guerra, en la última Segunda Guerra Mundial, eh, como elemento de intercambio. Entonces, en estos casos son los que se conoce como dinero mercancía, porque el bien que se utiliza como intercambio tiene un valor en sí mismo, además de poder utilizarse en otras cosas. El café puede beberse, los cigarrillos pueden fumarse. Bueno, ¿qué características tiene el dinero? En principio, la aceptabilidad. La sociedad debe reconocerlo como un medio de cambio. Debe durar en el tiempo. Si la mercancía no es duradera, es imposible acumular riqueza y se puede dañar en los intercambios. Ser transferible, fácil de usar y transportar. Divisible, o sea que puede tener distintas fracciones de sí. Homogéneo, el dinero del mismo valor, tiene calidad similar. Dificultad para producirlo, o sea, para que nadie lo falsifique, y estabilidad, o sea que no tenga fluctuaciones en el tiempo. Entonces podemos definir el concepto del dinero con este gráfico conceptual que debe ser homogéneo, transferible, duradero, aceptable, etc. ¿Cuáles son las funciones de dinero? Puede servir para facilitar intercambios, para acumular riqueza y para medir valor. Entonces las funciones del dinero son el intercambio, el resguardo del valor, la acumulación y para medirlo. Como medio de cambio, a medida que la división del trabajo y la especialización aumenta, una economía crece y prospera. Pero al aumentar esta especialización, crece también la necesidad de intercambios, por lo que hace necesario un elemento que lo facilite. El depósito de valor. La persona necesita almacenar riqueza con el fin de poder comprar bienes y servicios en el futuro. Es importante que el dinero pueda ser ahorrado. Y como medida de valor para poder comerciar y comparar bienes y servicios. ¿Cómo es la historia del dinero? Bueno, es paralela a la del intercambio y a medida que se generaliza, se fue perfeccionando. En principio los metales preciosos reunían en buena medida las características requeridas por el dinero, para el intercambio. El paso siguiente fue acuñar moneda, agarrar ese metal precioso y ponerle una figura. Que eso se hizo a partir de los gobiernos y eso empezó a fluir en la economía. Y esto fue en aumento, generalizando los precios, y la pérdida de credibilidad de los gobiernos hizo que empezara a aparecer lo que se denomina la inflación. Entonces apareció en algún momento el papel moneda, que nace con los orfebres del medioevo. Debido a la naturaleza del trabajo que hacían, ellos acumulaban una determinada cantidad de metales preciosos, el dueño de eso se lo dejaba en depósito y algún día se les ocurrió extender un documento para asegurar que tenía el propietario esa cantidad de bienes en metales en depósito del orfebre. Y un día alguien lo intercambió y a partir de ahí se popularizó el billete, el papel como elemento de cambio. Y esto da la posibilidad a que los bancos creen dinero. Aunque les parezca mentira, el Banco Central, a través de algún organismo, en este caso la Casa de la Moneda, imprime el dinero, pero a su vez los bancos, a través de un multiplicador bancario, crean dinero. Les vamos en algún momento a explicar este proceso.
Dinero siguió evolucionando de la mano de la actividad económica. El dinero no vale nada. Durante muchos años los gobiernos emitían billetes y acuñaban moneda en función del oro disponible. En la actualidad los billetes no están respaldados por oro ni por ninguna otra cosa. O sea que el dinero se denomina dinero fiduciario, que está garantizado en la creencia de la gente sobre la moneda que están teniendo. Y después aparece obviamente en el siglo XXI el modelo del dinero electrónico, que es un dinero virtual como el caso del Bitcoin. Y ustedes seguramente deben saber mucho de esto porque lo deben haber explorado en las redes. Entonces tenemos los gobiernos, el metal precioso y la emisión de dinero. Ahora los gobiernos emiten el dinero sin respaldo. Y ahora también aparecen las tarjetas de crédito, los monederos electrónicos, o las billeteras electrónicas en general. ¿Cómo crean dinero los bancos? Bueno, en principio se los voy a explicar con un gráfico. Imagínense a Juan, ¿no? A Juan tiene una determinada cantidad de dinero, por ejemplo 1000, y va al banco A. Este dinero lo emitió el Banco Central, ¿no? y lo puso a través de la Casa de la Moneda en circulación. Y por alguna manera Juan tiene estos 1000 pesos. Va al banco A y toma la decisión de prestar el banco a alguien llamado Pedro 800. ¿Por qué 800? Porque de estos 1000, que lo fija el Banco Central, esto se llama encaje, debe guardarlo el Banco Central a modo de reserva. ¿Por qué? Porque si en algún momento Juan va a buscar el dinero y el banco A no lo tiene porque le prestó a más largo plazo a Pedro, no le puede decir, no tengo tu dinero. Entonces le pide al Banco Central, el Banco A, un adelanto de reserva, le da a Juan y queda todo garantizado en el sistema financiero. Bueno, sigamos con la presentación. Entonces le presta 800 pesos a Pedro. Pedro va y toma la decisión de depositarlos en un banco B, porque le conviene, porque lo necesita. Obviamente el banco B, lo que hace es prestar un equivalente, ¿no? Y manda al Banco Central la reserva mencionada, este denominado encaje bancario. Y se lo presta a José. José toma la decisión de ir al banco C, por ejemplo, y deposita los 640 pesos. Y se lo prestan a otro que debe mandar 128 pesos, o sea, el equivalente al encaje bancario, ¿no? Del 20%, a todos al Banco Central. Y así sucesivamente, hasta que no haya más dinero prestable que se deposite nuevamente en los bancos. Bueno, la realidad es que cuando haya 1000 pesos de reservas que mandaron todos los bancos en las sucesivas transacciones al Banco Central, se habrá creado 5000 pesos a través del dinero bancario. Entonces, por eso se menciona que los bancos crean dinero. Es una forma de crear dinero. Entonces, ustedes dicen, ¿cuál es el depósito de los bancos? Tanto. ¿Y cuánto es prestable? Otro tanto. Que es la multiplicación del encaje financiero que ocurre. Pero ¿qué pasa con la inflación? Bueno, puede haber inflación moderada, puede haber inflación galopante y puede haber hiperinflación. Acá se habla de inflación moderada hasta un dígito. Se habla de inflación galopante por más de un dígito. Y cuando estamos en 2 dígitos, ¿sí? Y más del 50%, se está hablando de hiperinflación. Argentina llegó a tener 5000% de inflación anual. Bueno, pero ahora se está hablando de hiperinflación cuando se está llegando prácticamente a los 2 dígitos, al final de los 2 dígitos, principio de los 3. Entonces tenemos este gráfico que nos representa los tipos de inflación. Causas de la inflación. Bueno, la inflación por demanda, que hay alguien que demanda en exceso, que es lo que va a pasar cuando salgamos de la pandemia. Va a haber gente que tiene dinero y vaya a demandar y va a producir un aumento de precio. Por inflación por costes, que aumenten los costos salariales, los costos de los materiales, que los costos indirectos de fabricación. Esto también va a provocar inflación en los precios. Y autoconstruida es una espiral inflacionaria
que se alimenta de sí misma. Los agentes económicos toman decisiones teniendo en cuenta todo lo sucedido, y si la inflación ha sido del 10%, demandarán unos salarios y rentas al menos de ese valor. Y así sucesivamente se va autoconstruyendo la inflación y se termina descontrolando. Así que eso es un poco la explicación de las causas de la inflación. ¿Qué son los costos por inflación? Lo que mencioné. ¿Por qué? Porque los costos por inflación van a requerir una distribución de la riqueza. Obviamente esta distribución de la riqueza va a generar incertidumbre en los costos y va a tener un efecto en la competitividad. Como consecuencia de esto, los costos de la inflación van a generar todos estos tres elementos que son altamente nocivos para cualquier actividad empresaria. ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, se mide a través del índice de precio del consumidor. Acá están los cuadros del índice de precio del consumidor referido al año 2018. Pueden conseguirlos de todos los meses. ¿Qué quiere decir la base cero? Bueno, si yo tengo, en algún momento fue la base cero, 100 pesos valían y al mes siguiente hubo una inflación, se dice que hubo un aumento al mes anterior. Entonces siempre se refiere al mes anterior. ¿Cómo es en la Argentina? Como les mencionaba, hay algo que se llama índice de precio del consumidor, que es este modelo, que se calcula acá y en algún momento se modificó, y esta es la explicación de por qué se modificó y cuáles son los componentes que lo tienen el índice de precio del consumidor. Ahora vayamos al sistema financiero y hablar de la economía real y la economía financiera que en algún momento hablamos. La actividad financiera son personas que están dispuestas, que disponen de mayor recurso financiero y lo gastan. Si, obviamente si tienen superávit financiero. Si no es así, obviamente no ocurre. Entonces vamos a tener un financiador que le sobra dinero, entonces se lo da a alguien para que lo administre. Este será el banco, entonces entrega el dinero y recibe dinero e interés. Tendrá déficit financiero si el ingreso es mayor que los gastos, siempre. ¿Qué son los intermediarios financieros? Los bancos. ¿Qué bancos? Cualquier banco de menor escala. Hay bancos que le prestan a bancos y a empresas grandes, y hay otros bancos que le prestan a la gente que se denominan bancos comerciales. Financiador, el intermediario financiero y el financiado. En lo anterior teníamos un caso de un individuo que le financia a otro. Acá aparece el intermediario financiero que hace esa intermediación. ¿Y cuál es el riesgo sistémico? Bueno, se los dejo para que lo lean con tranquilidad y podrán observar cuáles son los riesgos que tienen los sistemas. Argentina está pasando por un momento realmente trágico. ¿Cuál es el referido al mercado de capitales? Tenemos que tener en cuenta los elementos que componen los distintos tipos de interés y a su vez el tipo de interés nominal, el real, el interbancario, la tasa efectiva, etc. Acá pueden ver también en los cálculos que les presento qué es lo que ocurre. Y el equilibrio del mercado de capitales no es otra cosa que otra mercancía y llega a un punto de equilibrio entre cantidades y dinero, que no es otra cosa que lo que ocurre en Argentina. A veces los gobiernos manipulan un poco en el tiempo, pero esto no puede durar para siempre. Entonces se produce un desequilibrio y existe, como ustedes verán, en el mercado de capitales, ese famoso dólar blue y dólar y distintos tipos de dólares. Bueno, hemos llegado en tiempo y forma al final del tema. Gracias.